¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Videíto de lunes, comenzando la semana. Bueno, el video de ayer dejó bastantes preguntas, bastantes inquietudes, bastantes consultas. Primero que nada, les quiero agradecer a los amigos que siempre comentan, que siempre están manteniendo el canal activo, dejando alguna duda, alguna sugerencia, alguna palabra de apoyo, mandando alguna que otra foto de las herramientas que, bueno, obviamente son uno de los ejes principales de este canal, donde, bueno, probamos, testeamos, analizamos distintas calidades y tanto nos gustan, nos apasionan las herramientas de la antigua escuela, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del video de ayer, la charlita de ayer, donde yo le contestaba a un suscriptor, uno de ustedes, que me comentaba sobre el roscado de los caños epoxi. Bueno, parece que había alguno que otro que también andaba con alguna duda. Bueno, sacando el amigo Miguel, que es una persona que conoce del oficio, y hizo un par de preguntas un poco más puntuales acerca de selladores anaeróbicos y ese tipo de cosas. Yo creo que te mencionás al cianocrilato. Mirá, no es barato, no es barato, sí sería efectivo y no está contemplado en el reglamento. O sea que por ende no conviene utilizarlo. Pero si no está en el reglamento se podría considerar que está permitido. No dice, se prohíbe el uso de selladores anaeróbicos. Pero bueno, ante la duda hay que poner siempre materiales aprobados que tengan el sol naciente en su envase y en lo posible tener los packaging o las cajas o lo que sea que certifique que armamos con eso al momento de la inspección. Aunque no lo creas, es así. Las cocinas, cuando no se pueden ver detrás de ellas, tenemos que tener la cajita del flexible Dinatécnica que hemos utilizado y bueno, el inspector se podría ver con la necesidad, con la sugerencia o con las ganas de decir, bueno, destápeme la cocina que lo quiero ver. Y bueno, mejor que esté conectado con el flexible Dinatécnica. Porque bueno, en alguna que otra ocasión, dado que es un flexible muy caro, o al menos lo era en sus inicios, era mucha la diferencia, a veces lo que se hacía es, se tenía una cajita y se tenía ahí al momento de la inspección, el inspector obviamente tiene distinto trato cuando a uno lo ve seguido que cuando a uno lo ve por primera vez. Entonces, bueno, no revisaba determinadas cosas. ¿Son avivadas, Tano? Sí, son cosas que ponen en riesgo la mano de obra de uno, la matrícula de uno, pero que por ahí beneficia al cliente y se puede llegar a charlar. El inspector, bueno, mire, esto está mal, pero bueno, no ha pasado de que hayan pedido destapar la cocina. Eso me refiero a los selladores anaeróbicos que me parece que te referís a las gotitas rojas de cianocrilato que pegarían muy bien, pero bueno, no está contemplado en el reglamento y sería caro, sería muy caro. Armarlo con eso, la verdad que sería caro. Después, bueno, este es un nipple roscado. Siempre que se traten de niples cortos, los que trabajamos con terraja, yo siempre recomiendo comprar el nipple ya roscado. O sea, es muy difícil roscar en cortito, por razones obvias. La terraja necesita unos centímetros como para trabajar, después necesitamos otros centímetros para que lo muerda la morsa y no gire y lastime toda la pintura epoxi. O sea que hacer un nipple de 10 centímetros con una terraja sería muy complicado. Y ni les cuento más corto. No. Cómprense nipple roscado, que es una de las soluciones más prácticas para ese tipo de cosas. Lo que pueden hacer es, bueno, el armado, obviamente, no hablé mucho sobre eso porque eso es algo que habría que mostrarlo en un videíto, cómo se trabaja con las llaves.
porque bueno, de eso depende mucho que no pierda. El ajuste debe ser, una vez que llega, un cuarto de vuelta más. Corremos el riesgo de que se hermanen las roscas. ¿Qué es que se hermanen las roscas, Tano? Que el codo llegue a tope de ajuste y quede apuntando para un lugar que no es el favorable para nosotros. ¿Y ahí qué hacemos, Tano? Bueno, ahí tenemos que empezar de nuevo. Desarmar, armar o ver si apretando un poquito más podemos hacer que llegue al lugar que necesitamos. Teniendo mucho cuidado que no vaya a girar y corte el sello del otro accesorio que venimos armando. Por eso el armado es muy complicado, no es para cualquiera. Pero bueno, tenemos la prueba de hermeticidad final que va a certificar todo lo que hayamos hecho, cosa que nos va a dar una tranquilidad absoluta. Después, como mencionás, Miguel, en el comentario, es muy acertado, yo no lo dije, pero generalmente yo le hago 2 pasaditas de terraja. Primero, en una hago la rosca. Hago la rosca, la saco, la vuelvo a pasar. Después tengo siempre en el banco de la morsa una pieza, la rosco. Si veo que va cómodo, le paso otra vez. Y bueno, ahí empieza la tarea de limpieza. Lo que pasa que bueno, por ahí hacer una rosca en 3/4, 1 pulgada, lleva tiempo. Lleva unos 10, 15 minutos cada rosca. Entre que le pasamos la moladora a la punta, entre que hacemos la rosca, entre que la probamos, entre que... Lleva su tiempo. Yo me he pasado días haciendo roscas. Y bueno, distinto a la roscadora que bajamos un peine, lo corta, medimos, ponemos, pum, pum. Pero bueno, es así que va a ser. Son trabajos para desarrollar con determinado presupuesto. El roscado de las piezas es un tema. Bueno, otra de las cosas que me preguntaron es con qué tipo de llaves trabajo. Obviamente la 141, la 142, la línea Baco, que ya voy a hacer un video, estaba guardándome esa información, pero bueno, las tengo que mencionar dado que me preguntaron también. Y el muchacho este, que es el que se desencadenó el video, me dice, ¿qué me compro? Porque las Bacos son verdaderamente caras. Mirá, yo como segunda herramienta de ese tipo tengo las Robust, las de la línea Robust, que son verdaderamente buenas. Es más, las uso más que las Baco, sin lugar a dudas. Y no me han defraudado ninguna. La línea Robust, llave de caño o llave tipo sueca, como le llaman ellos, es espectacular. A mí me ha dado un resultado bárbaro. Tengo para 1 pulgada, 1,5 pulgadas y 2 pulgadas, que es una llave importante. Las chiquitas las tengo en la caja por los trabajos que estoy haciendo ahora, pero les voy a mostrar la grande. Bueno, la Robust es una llave de este tipo, o sea, esta es la grande, para 2 pulgadas, pesa, es una llave importante. Las Stilson también podrían cumplir la función de apretar lo que es la cañería de epoxi tranquilamente. Lo que sí, bueno, con esta corremos menos riesgos de que se marque la pintura y bueno, nada. Eso es otra cosa que no dije, que también está bueno aclarar. Se debe pintar con pintura epoxi todas las uniones 10 centímetros posteriores a la unión, 10 centímetros posteriores a la otra unión y todas las marcas que hayamos hecho con el ajuste de las llaves o con la morsa. Se pinta y se pinta y se pinta hasta igualar el espesor de la pintura epoxi que trae el caño. O sea, no que le hacemos una manchita de pintura y ya está, no. Hay que hacer un trabajo bien desarrollado. Todas esas cosas en la inspección se miran. Bueno, otra de las cosas que dije, que muchos no lo pueden creer y me han incluso hecho chistes, y yo dije, bueno, pobre persona, no entiende, no es lo de él. Los materiales de Sigas, los caños, tienen vencimiento. O sea, tiene que estar instalado antes de una determinada fecha, porque después no se puede presentar, porque todo va volcado en lo que se llama memoria descriptiva de la instalación. Y bueno,
corresponde a cada caño un número de lote, un número de matrícula, un número de vencimiento, una fecha de vencimiento, y si esa fecha está superada, el caño se venció. O sea que una vez que el inspector lo aprueba, dura 50 años más. Y si el inspector no lo aprobara también, pero hay que presentarlo por cuestiones de seguridad sobre la calidad del producto, hay que presentarlo antes de determinada fecha. Por eso, para los clientes que quieren trabajos en termofusión, yo lo que les sugiero es que los caños los compren a lo último. No así el epoxi, que puede correr otra suerte, por ahí los tienen en el patio tirados, y bueno, el caño se empieza a llenar de tierra, se empieza a llenar de agua. Otra de las cosas que les sugiero es que cuando hagan un niple siempre tengan la precaución de mirar para el otro lado, porque me ha pasado que han tenido tapones de tierra o bueno, alguna que otra piedrita, y eso a la larga termina complicando. Quizás no en el funcionamiento porque el gas pasa y bueno, pero si se llena con tierra se tapa en serio, si es poca la cantidad, por ahí el flujo de gas es bueno, pero termina tapando los picos, los inyectores de los artefactos. O sea, hay que tener muchos factores en cuenta al momento de ejecutar una instalación de gas. Por ejemplo, en las entradas de autos o en los garajes, el caño debe viajar a 60 centímetros del nivel piso terminado. O sea, cuando crucemos con un caño por una entrada de autos, el caño debe estar a 60 centímetros. O sea, y también tiene que estar pintado, o sea que tenemos que hacer todo eso afuera, en caso que podamos, y después meter el caño dentro de la canaleta. Si no podemos hacer eso, tenemos que trabajar dentro de la zanja. Ahí es donde se vienen los riesgos de las pérdidas, porque estamos trabajando incómodos en medio de la tierra y bla, 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 bla. Pero bueno, eso es para cerrar un poquito el tema gas, que por ahí me faltaban algunos detalles, que bueno, me gustaba aclararlos, y por el comentario del amigo Miguel me surgió la oportunidad de hacerlo. Pasándolo en limpio, selladores anaeróbicos, es caro, no por una cuestión de que no sea efectivo, sino por una cuestión económica. No se utiliza demasiado y no está contemplado en el reglamento. Estamos con un reglamento del año 60, con algunos apartados para el tema de termofusión, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Así que bueno, todavía no hay actualizaciones de algunas cosas. Siempre ante la duda, guárdense el packaging donde consta que verdaderamente está aprobado por la entidad que corresponde, y bueno, tienen cómo objetar en caso de que digan algo. Pero siempre tírense a materiales aprobados, aunque la diferencia de precios sea abismal. Después, cuando tengan que utilizar niples cortitos, niples cortos yo ya les llamaría de 15 para abajo. No les aconsejo el uso de la terraja, créanme que es incómodo. O sea, ponerlo en la morsa y roscar en tan cortito, se termina pelando mal. Mantengan siempre la limpieza y nada, utilicen siempre al momento de pasar la moladora, que este es un dato obvio, tonto, pero nunca está de más decirlo, utilicen antiparras. Miren que más de una vez he terminado en la Glaze por no ponerme la antiparra. Parece una pavada, pero el antiparra tiene que estar. Yo sé que se van a cansar de por ahí en un momento de tanto poner y sacar. Dicen, ya fue. No pasó en 15 roscas, no me va a pasar en la 16. Y la virutita y chao. Yo aprendí a cuidar la vista cuando me di cuenta que la estaba perdiendo. Yo hoy en día no agarro la moladora si no me pongo la antiparra. Ya sea para mampostería, ya sea para un fierro, ya sea para cortar un alambre.
Puede pasar, sí, puede pasar un accidente. Pero bueno, más de una vez yo terminé en la Glaze ahí. Y es increíble el dolor y la molestia y el daño que hace. Y cuando lo sacan es pero microscópica la chispita. Microscópica, pero arruina la vida. Bueno, eso era más o menos para cerrar el tema gas. Cualquier otra duda, cualquier otra sugerencia, reabrimos y comentamos. No hay ningún problema. Se aceptan críticas, sugerencias. Si están en desacuerdo con algo, lo pueden volcar en los comentarios, no hay ningún problema. O bueno, se comunican a través de mis redes, Siciliano Ilac o a Siciliano en su taller. Y ahí podemos intercambiar opiniones, charlar. Bueno, como hacemos siempre con todos los amigos que, como cuento, me mandan fotos de herramientas que van consiguiendo, cosas espectaculares. Yo tengo para mostrarles, que voy a tratar de hacerlo ahora, un jueguito de tubos de encastre 1/4 que es de calidad genérica, pero créanme que es verdaderamente bueno. Si no pudiese mostrarlo ahora por una cuestión de que no puedo dar vuelta a la cámara en el celular, eh, lo voy a dejar en otro videíto aparte. Pero bueno, la esencia de este video era, o de esta charlita, mostrarles el jueguito de tubos. Vamos a ver, por ahí no queda tan desprolijo y se los muestro ahora. Verdaderamente muy interesante. Calidad genérica y creo que no debería faltar en ningún taller. Bueno, gente, con una mano me resulta medio imposible, pero les dejo el avance de este hermoso juego. Y digo hermoso porque verdaderamente me gusta. Si no, si hubiese disparado todo tan arriba, créanme que me compraba otro jueguito para el taller de allá de Primitivo, el Primitivo Taller del Tano, un jueguito más de estos para tener. Pero bueno, se disparó el verde y todas estas cosas aparentemente se fueron por las nubes y bueno. Pero es un muy lindo juego de tubos en milímetros, de 1/4, con su manguito deslizante, llavecita crique, medidas de 5 milímetros a 14. Después, bueno, viene con puntas Torx, puntas Phillips, viene con un prolongador, un alargue, un adaptador para utilizar las puntas, un tubo, un destornillador para tubitos. Hermoso, la verdad, muy lindo juego. Tenemos la varilla flexible. Eso es lindo poder sacarlo y mostrarlo. Pero esta parte del video, tómenla como un avance del jueguito. Después lo voy a describir. Lo voy a describir con un poco más de precisión. Y vamos a hacer una toma de contacto. Pero créanme que es de marca genérica, es obvio. Pero bueno, vale la pena tenerlo en el taller. Tenerlo en el tallercito. La verdad, siempre digo que es bueno tener un juego de tubos chiquito, porque los juegos de tubos de media van bárbaros, pero para sacar un carburador es muy incómodo, lo mismo que para sacar un distribuidor, o bueno, algún tornillo que no requiere demasiado torque, ¿no? Así que bueno, siempre hay que tener este tipo de herramientitas. A mí la verdad que me gustó, me dio resultado, si bien es poco lo que lo usé, pero me dejó contento. Así que bueno, vamos a ir cerrando este videito, esta presentación de la cajita de tubos. Tómenla a modo avance, así que después vamos a hacer una toma de contacto con las herramientas, vamos a desarrollar un poco mejor la explicación de cómo provienen, de qué acero están hechos, qué accesorios trae. Pero bueno, quería dejar un poco más claro el tema de la ejecución de la instalación de gas, dado que bueno, surgieron un montón de dudas, de preguntas, que estaban interesantes para responder, ¿no? Porque verdaderamente estaban bien fundadas. Desde qué llave utilizo yo, o hasta qué tipo de sellador se puede poner o no.
Y otro, vuelvo a abrir el paréntesis porque me faltó. Esto está aprobado hasta para cañerías embutidas, o sea, esto se pone rígido. Si bien no se pone rígido como la glicerina y el litargirio, que créanme que hay que mandarle soplete para poder aflojar eso, y las herramientas sufren como loco. O sea, la llave tiene que ser buena. Las herramientas del gasista tienen que ser buenas en serio. Por eso cuando yo recomiendo una francesa, o una llave, una pico del oro, o lo que sea, y digo la probé en obra, créanme que la castigué de en serio. Y esto, bueno, está aprobado para cañerías embutidas. O sea que esto tiene un fraguado y un poder de sellado importante. O sea, acá está toda la normativa y toda la descripción y dice hasta qué presión es recomendable y hasta qué presión no es recomendable. Pero en lo domiciliario va muy bien. Eso es para responder si solamente podría usarse en uniones exteriores o en uniones donde debería ir rígido. Esto, dejándolo secar, arma rígido. Así que bueno, les mando un saludo, les agradezco la paciencia de todas las noches, mirar mis videos, de dejarme entrar en sus casas, ya sea un rato antes de la cena o un rato después de la cena, pero bueno, siempre con esta pasión de las herramientas, de la ejecución de instalaciones, de desarmar motores, de tableros eléctricos, todo lo que necesite el uso de herramientas, lo podemos charlar acá. Les mando un saludo y bueno, nos vemos mañana en otro video de Siciliano en su taller.